esa información para que quien la utilice sepa que eso no es un arte, no es una ciencia, sino que es algo que se obtuvo a partir de ciertas premisas, ¿no? Y que tiene cierto grado de veracidad. Entonces, bajo ese objetivo, yo les decía, podemos encontrarnos con normas generales, normas muy amplias, como por ejemplo la RT16. Puede ocurrir que estemos hablando de normas de medición, que lo que van a hacer es establecer cómo medir distintos elementos del patrimonio. Normas referidas a la unidad de medida, es decir, cómo la unidad de cuenta contable debe ser utilizada. Ustedes saben que la unidad de cuenta en contabilidad es la moneda, porque es la forma en que nosotros, de manera objetiva, podemos presentar a todo tipo de componentes del patrimonio. Entonces, cuando la moneda se encuentre con algún problema, lo vamos a ver ahora en la unidad 2, la idea es ahora en la próxima hora, tendremos que ver cómo se solucionan esos problemas de medir, o de la unidad de medida, perdón, problemas de la unidad de medida. Y de qué manera la contabilidad prevé esa corrección. Y si hablamos de las normas de cómo exponer todo eso, estaremos hablando de las normas de exposición. De manera que en esos casos vamos a estar hablando de los contenidos de las normas contables. Según el alcance, las normas se clasifican según a quién obligan. Entonces podemos pensar en normas legales, que son aquellas que obligan a quienes emiten estados contables y que obviamente emanan o surgen de una ley, ya sea una ley del Congreso de la Nación, una norma que surge de una disposición de una autoridad de aplicación, etc. Podemos hablar de las normas profesionales, que son las normas de autorregulación que nos imponemos los profesionales, que estamos agrupados en los órganos colegiados, y que de alguna manera nos fijan la forma en que debemos trabajar al momento de elaborar información contable. Y la conjunción de estos dos tipos de normas, ya sean normas legales y profesionales, es lo que en muchos casos los entes definen como normas internas, y que son las que sigue el propio ente para elaborar sus distintos informes contables. ¿Bien? Bueno, después van a leer, les dejo para que ustedes lean qué son los consejos profesionales de ciencias económicas, por qué están agrupados en la federación. Eso después los remito a la lectura. Hay mucha bibliografía en cuanto a eso, y cualquier cosa nos podemos hacer las consultas a través de todos estos canales, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los problemas contables fundamentales con los que nos vamos a encontrar o con los que se va a encontrar la contabilidad al momento de cumplir con su tarea de informar? Bien, fíjense que están planteados como 4. Y con esto quiero terminar estos primeros 40 minutos antes de que después nos volvamos a enganchar en el mismo canal, ¿no? Estos 4 problemas contables fundamentales son los que se refieren al momento en que la contabilidad debe reconocer la existencia de un componente. Eso que hoy definíamos como activo, pasivo, ingreso, aporte o retiro, o cualquiera de los componentes que mencionábamos, tiene que ocurrir en un momento. Y va a existir un hecho que es el que le va a dar entidad. A partir de que ese hecho se entienda como ocurrido, la contabilidad deberá tomar conocimiento de ese elemento. ¿Qué quiero decir con algo que parece medio abstracto? ¿En qué momento traspasa la barrera del patrimonio un activo? Y bueno, habrá que ver de qué activo estamos hablando y cuál es el hecho que se entiende lo configura como parte del patrimonio. Por ejemplo, si hablamos de la compra de mercaderías, que forma parte del rubro bienes de cambio, nosotros sabemos que el momento en el cual la mercadería forma parte o ingresa al patrimonio es el momento de la entrega. Entonces habrá que identificar dentro de la documentación contable cuál es aquel momento de la entrega, o cuál es el hecho que indica que se produjo la entrega, ¿no?
Y a partir de ese momento de la entrega, nosotros diremos que dentro del patrimonio hay un nuevo elemento, o que ha ingresado un nuevo elemento al patrimonio que integra el rubro bienes de cambio. Eso es importante identificarlo porque tener en cuenta ese momento puede indicar que ocurre dentro de un ejercicio económico u otro, de acuerdo a dónde caiga esa fecha, ¿no? Entonces eso, algo que parece muy sencillo, hay veces que requiere un análisis más profundo. Una vez que tenemos en cuenta, y a eso me refiero cuando hablo de la problemática del reconocimiento contable, una vez que tenemos conocimiento de la existencia, ya sea un activo, un pasivo, cualquier elemento que forme parte del patrimonio, tenemos que hablar de cómo lo valuamos, decimos acá, ¿no? Hoy en día podríamos decir lo medimos. ¿Qué quiere decir medir? Significa o implica dar por sentado, en primer lugar, dos cosas. Una unidad de medida y una regla de medición. Yo creo que les dije a ustedes alguna vez que si yo les pregunto a ustedes el peso, ustedes dan por sentado dos elementos que conocemos, que es una unidad de medida. Eso significa que ustedes van a pensar que el peso lo van a medir ¿en qué? En kilos, en gramos, en libras, en onzas, es decir, alguna unidad de medida, y además van a pensar en una regla de medición. ¿Qué significa una regla de medición? Que a partir de esa unidad de medida, yo tomo un objeto, por ejemplo, me peso yo, me pongo en una balanza y veo cuánto indica en esa unidad de medición. Entonces, a partir del uso de esa regla de medición, o la balanza, yo voy a poder decir, bueno, peso tantos kilos, ¿sí? Entonces, en contabilidad, lo que hacemos, para darle una cantidad o una magnitud económica a los distintos componentes del patrimonio, es medirlos, no evaluarlos. Porque evaluar significa darle una apreciación subjetiva, personal, entender el valor que tiene un objeto para una persona. Y en contabilidad no hacemos eso. En contabilidad lo que hacemos es algo más objetivo, opuesto, que es tomar un elemento, pasarlo por una balanza o una regla de medición y decir, midió tanto. Bueno, eso es lo que hacemos con caja y bancos, con bienes de cambio, con inversiones, con deudas comerciales, con ventas, con gastos, con sueldos. Con cualquier elemento lo que hacemos es, tomamos una regla de medición y lo pasamos por su medida. Y eso es lo que hacemos. Ahora, también vamos a hablar del problema que sigue, que es la problemática de la medición. ¿Qué quiere decir esto? Esa unidad de medida, que nosotros en contabilidad sabemos que es la monetaria. ¿Qué significa esto? Que todos los elementos del patrimonio se van a expresar por su equivalente en moneda de curso legal. Bueno, cuando la contabilidad se encuentre con que todos los elementos están medidos en su equivalente en moneda, ¿qué va a ocurrir cuando la moneda se ve afectada por cuestiones del contexto? Cuestiones ajenas al patrimonio, como pueden ser las variaciones de precios, o los procesos de incrementos generalizados en los precios, o disminuciones generalizadas de los precios. Es decir, aquello que genera una distorsión temporal en lo que debería ser un patrón estable de la unidad de cuenta, ¿sí? La moneda. Bien. ¿Y de qué manera esas distorsiones en los precios generan distorsiones en la información contable? Una vez que vimos esos tres problemas, nos vamos a encontrar con uno final, que es ¿cómo presento todo eso? Algo parecido a ustedes les pasa cuando al final de la carrera elaboran la tesis y hacen el trabajo de investigación, plantean una hipótesis, etcétera, analizan, y después tienen que elaborar el informe final, el producto final.
Entonces ese producto final también va a depender de cómo ustedes lo quieran exponer. En la contabilidad pasa algo parecido. Es decir, uno tiene que reconocer un elemento del patrimonio, pasarlo por una balanza o pesarlo, ver si se tiene o si fue afectado por una distorsión en la unidad de medida y por último presentarlo. Y de qué manera cuando uno presente esa información lo haga de la manera o maximizando el poco tiempo que los usuarios le destinan a la información contable. En ese poco y breve tiempo, cómo yo logro captar de la mejor manera posible su atención para que él entienda, tenga una visión general del patrimonio y sus cambios, ¿sí? Entonces, con 3 hojitas o 4 hojitas, con 4 páginas, yo quiero que él tenga una noción del patrimonio y su evolución, y después, quien quiera completar su panorama, bueno, puede agarrar la información complementaria y tener una vista más general. Bien, eso es lo que vamos a hacer en contabilidad 3, más contabilidad 4, que es la contabilidad del segundo cuatrimestre, cuando estudiemos el patrimonio. Tomar lo que ustedes aprendieron en contabilidad 1 y 2, en cuanto a determinar los hechos que afecten el patrimonio, cómo se registran, en qué registros, pero después agregándole esta nueva problemática que es cómo medirla, de acuerdo a distintas pautas, con qué unidad de medida y cómo la expongo. ¿Bien? Bueno, con eso nosotros estaríamos terminando una parte. Esto voy a dejar para la lectura, ¿sí? Estas últimas 2 filminas que hablan de la determinación de valores corrientes y valores de entrada y salida, para poder pasar ahora a hablar de la unidad 2, ¿no? Que es la que empieza a hablar puntualmente de la unidad de medición contable, ¿sí? Lo dejo para la lectura en el hogar y cualquier cosa pueden hacer las consultas pertinentes, ¿sí? Bueno. A ver si puedo volver al... Ahí estamos. ¿Preguntas hasta acá? Bien. Vamos a ver si puedo pasar. Vamos a pasar a hablar ahora. ¿Estamos en tiempo o ya seguimos conectados, no? Yo los veo ahí. A ver. Esperen que voy a volver porque por ahí estoy hablando muy solo. No sé si... Ahí tengo habilitado. Ahí estoy de vuelta a la aula. ¿Hay algunos que están silenciados o no? Todos estamos conectados, ¿no? Porque veo que han pasado los 45 minutos o 40 minutos y seguimos conectados. ¿No hay ningún problema? Salió, no hay ningún problema. Salió el cartel de que decía que la reunión no iba a tener límite de tiempo. Ah, ¿avisaron eso? Buenísimo. Salió un cartel, sí. Bien. Esta reunión por lo menos. No sé la próxima, pero esta reunión por lo menos no tiene límite. Bien. Bueno. Y veo que algunos están silenciados y otros no. Así que eso supongo que deben ser que cada uno elige la forma de estar en el aula, ¿no? Yo eso no voy a tocar nada. Bien. Sigamos.